computadora. Bien. Entonces les decía que vamos a usar este indicador trucho que diseñé solamente para la clase, porque lo único que me interesa es que veamos cómo manejar el diseño de la medida en relación al comando de stata, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en este caso tres dimensiones bastante típicas de las medidas de pobreza: vivienda, educación y salud, ¿sí? Salud, acuérdense que en general es medio difícil de medir, así lo que yo hice fue traer tres de los indicadores que se usan en la encuesta anual de hogares para combinarlos para tener, entre comillas, una mejor medida, ¿sí? Entonces, tenemos para vivienda solamente el indicador de hacinamiento, que yo ya se los traje como viene construido en la base de datos. No estoy, mi idea es que los indicadores sean relativamente simples porque después ustedes tienen que diseñarlos para IPH. Esto es solamente un ejercicio. Después tenemos para educación años de escolaridad y en salud estoy combinando tres medidas. Por un lado, la pregunta es, ¿las personas de este hogar pueden ser atendidas por un médico cuando están enfermas? Y acá tenemos estas categorías que son, no corresponde, sí todas las personas del hogar, solo algunas o ninguna. Y tampoco, también tiene la opción de no sabe, no contesta. Después tenemos si las personas de este hogar pueden obtener todos los remedios recetados por el médico cuando están enfermas, con las mismas ideas, o sea, todos o solo algunos, porque acuérdense que como la cobertura médica por ahí está asociada a un empleo, por ahí la persona que trabaja tiene esa cobertura, pero convive con el sobrino, con el tío, con la madre, y todos esos están viviendo en el hogar, pero no tienen la misma cobertura. Entonces, cuando la unidad de análisis es el hogar, tenemos que tener en cuenta cada uno de los miembros del hogar. Y finalmente, el tercer indicador es si las personas pueden realizar los estudios o tratamientos solicitados por el médico, ¿sí? Entonces, de nuevo, todas las personas, solo algunas o ninguna. Entonces, les traje, insisto, esto no es un diseño adecuado de una medida de pobreza multidimensional, esto es básicamente un ejercicio como para que nosotros podamos volcar este diseño al comando de Stata, ¿sí? Entonces, revisemos esto. Tenemos en la columna A las dimensiones, en la columna B los indicadores, ¿sí? Después de que vemos las categorías con las que vienen esos indicadores, tenemos que ser conscientes para quién está medido ese indicador. El hacinamiento, fíjense, esta es información que viene en el diseño de registros, ¿no? De la base de datos. Este está medido para los hogares. Este también sigue el hacinamiento porque toma en cuenta la cantidad total de miembros del hogar contra la cantidad de ambientes del hogar. Después, las de salud, acuérdense que consideraba el tema de si eran solo todos, algunos o ninguno, ¿sí? Entonces también son indicadores diseñados originalmente para el hogar. Pero la educación, los años de escolaridad, están medidos para las personas, ¿sí? Para la población total. Esto quiere decir que está medido para el nene de 4 años, que solamente asistió a sala de 2, sala de 3 y está ahora en sala de 4, y está medido para la abuelita de 68 años. ¿Sí? Entonces, cada una de las personas del hogar tiene una información sobre sus años de escolaridad. Eso vamos a tener que tener en cuenta, porque acuérdense que cuando nosotros hacemos una medida agregada, tenemos que tomar en cuenta cuál es la unidad de análisis. Esto va a ser importante al momento de trabajarlo en Stata antes de armar nuestra medida, de medir nuestra pobreza multidimensional con el comando. Fíjense que yo al mismo tiempo acá les marqué el umbral de cuándo se considera que el hogar está privado. Esto quiere decir, para cada indicador, cuándo el hogar tiene privación o déficit y cuándo no. Esta fue una decisión personal, ¿sí? Esto van a tener que decidir ustedes también en su trabajo práctico. Entonces, para mí, en relación al hacinamiento, mi umbral es, o sea, voy a considerar deficitario todo hogar que tenga algún tipo de hacinamiento. Yo podría haber decidido que iba a usar un umbral un poco
menos exigente y podría haber decidido que el umbral fuese, por ejemplo, solamente con hacinamiento crítico, ¿sí? Entonces, para mí no estaba privado el hogar que tenía hacinamiento, pero que fuese no crítico. ¿Se entiende eso? Para mí, todos los que tengan algo de hacinamiento van a estar en condiciones deficitarias. ¿Está bien? Entonces, esta es una decisión que ustedes van a tener que tomar en relación a cada uno de los indicadores. ¿Dónde está el umbral de privación? En relación con eso, necesitamos definir qué categorías son las que indican déficit. Entonces, mi indicador original de hacinamiento, que es un indicador ordinal, ¿sí? No es un indicador cuantitativo, no estamos acá tomando en cuenta la razón de hacinamiento, sino que estamos tomando en cuenta solamente estas 5 categorías. Entonces, ¿cuáles son las categorías que indican déficit? Esto también es una decisión, porque vamos a tener que tomar decisiones sobre todo en relación a las categorías que no tienen información o que no, las personas no saben, no contestan. Ahí tenemos que tomar una decisión nosotros. ¿Es déficit? ¿No es déficit? ¿Paso el caso perdido? Bueno, eso es una decisión que tienen que tomar ustedes y argumentarla. En este caso yo voy a considerar deficitaria los hogares que no tienen habitaciones de uso exclusivo, ¿sí? O sea, todas las habitaciones son compartidas con otro hogar. Voy a considerar la categoría 2, que es hacinamiento no crítico. Voy a considerar la categoría 3, que es hacinamiento crítico. Y la categoría no sabe, no contesta habitaciones de uso exclusivo. Yo la voy a considerar, en este caso es una decisión personal mía. Ustedes me lo pueden criticar si quieren y tomar una decisión distinta. En vez de perder el caso, yo voy a suponer que la persona que no me quiso contestar cuántas habitaciones de uso exclusivo tenía, es porque le da vergüenza decirme que no tiene habitaciones de uso exclusivo, ¿sí? Qué sé yo, es un supuesto. Tengo muy poquitos casos y en este caso prefiero no perder la información y voy a suponer que si no me contestó es por eso, ¿sí? De nuevo, criticable, pero lo que yo quería en este caso es tener, no tener casos perdidos para que fuese más fácil el ejercicio con ustedes, ¿sí? No meter más ruido en relación con eso. ¿Se entiende? Entonces, umbral y qué categorías corresponden a la situación deficitaria. Después vemos la ponderación del indicador y de la dimensión. Vayamos a revisar la dimensión educativa. Acá tenemos, acuérdense que estamos trabajando para población total. La información nos viene para cada miembro del hogar, pero nosotros necesitamos definir un umbral que corresponda a la unidad de análisis que va a ser el hogar. Entonces, para cada, el umbral que yo decidí acá es al menos un miembro adulto del hogar tiene menos de 12 años de educación. ¿Sí? Acuérdense que hoy en día la educación secundaria es obligatoria, entonces yo voy a hacer referencia a ese valor como umbral. Esto estrictamente no es lo más conveniente, pero yo quería usarlo, quería definir un umbral simple para no tener tanto conflicto en la clase de hoy, que no fuese tanto lío. Pero, ¿qué va a pasar? Por ahí sea un umbral demasiado exigente, sobre todo en relación a las personas más grandes, ¿no? Si ustedes tienen personas de, no sé, 50 años en el hogar, 60 años en el hogar, lo que vamos a tener es la situación de que cuando ellos estaban cursando la educación, la secundaria no era obligatoria, porque esto es una exigencia más reciente del Estado, ¿sí? Entonces, le vamos a poner una exigencia actual a personas que estudiaron hace 30 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estamos siendo un poco exigentes con este umbral, pero yo prefiero eso como para nada, simplificar esto, si no tendríamos que armar un umbral por edad de las personas, que eso yo lo he hecho en aplicaciones más, más correctas que esta, ¿sí? Y es en general lo que recomiendan. Entonces, acá vamos a tener que proceder identificando para cada persona si cumple con este umbral o no, y después agregando para el hogar si hay al menos una persona
que no cumpla, adulta, ¿sí? Porque no le vamos a exigir a un niño de 4 años que tenga cursado la secundaria, ¿sí? Entonces, de 18 años o más, deberían haber terminado la secundaria. Y después tenemos los 3 indicadores de salud, que en este caso yo en los 3 voy a estar exigiendo que todas puedan cumplir, ¿sí? Entonces, para mí, el umbral de pobreza, de déficit, voy a considerar deficitarios si existe al menos una persona que no puede atenderse con el médico, comprar los remedios o hacerse los estudios, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, las categorías deficitarias son si solo algunas o todas las personas no pudieron ser atendidas, y voy a usar un criterio similar al que hacíamos antes con el no sabe, no contesta asignado a la situación deficitaria, en el sentido que yo supongo que le da vergüenza responder. No sé. No es el supuesto más fuerte del mundo, pero para este ejercicio vamos a hacer eso. Bien, entonces esto me define mis indicadores. Lo que me falta considerar son 2 cosas: las ponderaciones de las dimensiones y las ponderaciones de los indicadores. Entonces, cuando yo tengo un indicador por dimensión, no hay mucha historia. Cuando tengo más de un indicador por dimensión, ahí lo tengo que pensar un poquito más. En primer lugar, mi decisión fue equiponderar las 3 dimensiones. Para mí son igualmente importantes la vivienda, la educación y la salud. Entonces, pondero 1/3 cada dimensión. En segundo lugar, en la única dimensión en la que tengo más de un indicador, voy a pensar qué ponderación le asigno a cada indicador, ¿sí? En este caso, decidí también equiponderar cada indicador, de manera tal que le asigno 1/3, 1/3, 1/3 a cada uno, ¿sí? Esto quiere decir que en la medida global, ¿con qué peso va a entrar la pregunta de si se pudo atender con un médico? ¿Quién me sabe decir? Y un noveno. Un noveno, muy bien, Diego, perfecto. Lo mismo este y lo mismo este. ¿Estamos? Entonces, este va a ser el diseño de mi medida. Yo les pido que cuando ustedes hagan esto para el trabajo práctico, sean así de precisos, ¿sí? Definan dimensiones, definan indicadores. Acuérdense que el NBI concentra mucha carga sobre la dimensión vivienda. Entonces, piensen ahí ustedes, ¿esto qué quiere decir? Hay varios indicadores que corresponden a vivienda y hay uno que corresponde a educación y otro que corresponde a subsistencia, ¿sí? La dimensión de subsistencia. Entonces, no necesariamente todos los indicadores de vivienda tienen que ser igualmente importantes, o pueden pensar primero en dimensiones y después en indicadores, ¿sí? Eso es lo que les pido que ustedes diseñen primero antes de bajar al módulo de pobreza multidimensional. ¿Qué es lo último que nos está faltando definir antes de avanzar con el ejercicio, la aplicación en Stata? ¿Cuál va a ser el umbral de pobreza? Estos que nosotros definimos acá son umbrales de privación, es decir, el umbral que le corresponde a cada indicador. Pero acuérdense que el criterio, la medida de Alcaer-Foster tiene 2 umbrales. El segundo umbral es el que me dice en cuántos indicadores o dimensiones tengo que estar privado para ser considerado multidimensionalmente pobre, ¿sí? Entonces ahí necesitamos definir eso. En este caso, yo decidí 1/3 porque voy a considerar que si está privado en una dimensión completa, ¿sí? Alcanza como para ser considerado multidimensionalmente pobre. Podría haber exigido un poquito más, una dimensión y un poquito, ¿sí? O no, menos de una dimensión entera, ¿sí? Entonces, en ese caso, hubiese traccionado más el dato de salud. Acá yo decidí un 33%, ¿sí? Después, si quieren, hacemos algún ejercicio con Stata, modificando un poco, a ver qué pasa si cambiamos ese umbral, ¿sí? Que de hecho es lo que se hace muy seguido en
en los papers que ustedes van a ver publicados, porque someten a la medida a esas pruebas de robustez. Qué tan robusta es la medida en función de cómo voy cambiando un poquito mis parámetros. ¿Se entendió hasta acá? Jimena, sí, Sí. consulta. Sí. Entonces, las privaciones se equiparan a las dimensiones, no a los indicadores. En mi caso, yo estoy pensando un diseño que tenga más sentido teórico, si lo pensás, Diego, porque que es un poco lo que yo les pido que ustedes piensen en relación a los indicadores de NBI que van a tener que trabajar en el TP. Para mí, ¿cuáles son las dimensiones de pobreza? En este ejercicio, las dimensiones de pobreza son vivienda, educación y salud. Si yo pienso en términos de dimensiones, mi mente está orientada a esas tres que te acabo de decir. Si yo pensara solamente, suponete que no miro la primera columna y miro acá, yo tengo 5 líneas, ¿sí? Entonces yo podría haber puesto un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, ¿sí? Pero en esa medida que no considera dimensiones, sino que va directo a los indicadores, si vos pensás cuánto pesan las preguntas sobre salud, los indicadores sobre salud, te pesan 3 de 5, ¿sí? Entonces le estoy dando más importancia a la salud que al resto de los problemas, que a la educación o que a la vivienda. Esa puede ser una decisión personal, porque yo entiendo que en Argentina, o en la ciudad de Buenos Aires en este caso, la salud es muy importante por los motivos que puedo argumentar, ¿sí? En ese caso, puedo decidir hacerlo de esa manera. O puedo decidir hacerlo así, como venimos acá, y asignarle acá 3/5. Bueno, obvio. Ahí está, ¿sí? Pero tengo que ser consciente de esa situación. Mi medida va a representar básicamente pobreza de salud, si hago eso. Si 3 de los 5 indicadores equiponderados corresponden a la salud, voy a estar dándole más bolilla a la salud que al resto de los problemas. ¿Sí? Entonces, esa tiene que ser una decisión consciente, dándome cuenta de a qué dimensión corresponden esos indicadores. Por eso es más importante pensar en términos de dimensiones primero y después ver con qué voy a operacionalizar esas dimensiones. Acuérdense que la operacionalización de un concepto es a partir de la información que yo tengo disponible, y la información que yo tengo disponible no me debería restringir o, no sé, eh, eh, sí, llevar a mayor atención a la salud solamente porque tengo más indicadores de salud que de educación. ¿Sí? Entonces yo tengo que ser consciente en la medida teórica primero, que son las dimensiones. No sé si con eso te respondo. ¿Se entiende, Diego? Sí, sí, gracias. Bien, entonces, primero, en relación a cómo me interesaría que ustedes avancen para el TP, me gustaría ver este diseño, ¿sí? Donde ustedes están pensando la medida, el umbral de cada dimensión, la ponderación de cada dimensión, la ponderación de cada indicador y el umbral de pobreza, que es el de pobreza multidimensional. Una vez que han pensado en esto, entonces vamos a pasar al STATA, ¿sí? Vamos a... espérenme un minutito, que también quiero ver cómo sigue su compañera. Acá venimos muy bien. Bien, vuelvo a compartir. Ahora vamos al Stata entonces. ¿Sí? ¿Ustedes pudieron abrir? La idea es que abran la base de datos. Esta base de datos el diseño es exactamente igual al de la EPH, o sea, tienen una base individual y otra de hogar, y yo acá les estoy dando los datos de hogar macheados a la individual.
de manera tal que no tienen que combinar bases de datos, sino que podemos trabajar todos con la misma. De todas maneras, sean conscientes que esto significa entonces que cada caso de la base de datos es una persona, ¿sí? No, acá estoy entrando mal. Lo que yo les pasé les permite independencia para replicar todo. Ah, lo tenía acá abierto. Pero me gustaría que lo vayamos viendo juntos. ¿Sí? Acá se me... Ahí está, ahí se va. Bien. Bien, entonces, ¿acá están viendo ustedes bien la pantalla de Stata? Sí, se ve. Bien, fíjense que en esta base de datos nosotros tenemos el ID, que es la identificación del hogar, perdón, de la vivienda, el N hogar, que es la identificación del número de hogar en esa vivienda, y miembro es la identificación del número de miembro del hogar, ¿sí? Entonces, esos tres son las claves para trabajar con la base de datos. Después, esta variable dominio, a ver, creo que no se las puse, vamos a poner tab dominio, les muestra la variable que yo les decía que corresponde al dominio estadístico, donde el valor 3 son las villas de la Ciudad de Buenos Aires y el valor 4 es el resto de los hogares, ¿sí? Después vamos a tener, en vez de pondera, el factor de expansión se llama fexp, a ver, fexp, ¿sí? Y tenemos el dato de parentes, que es parentesco, donde uno es el jefe de hogar. Sexo, edad, son bastante autoexplicativas. Y después tenemos, por ejemplo, la información de comuna. Podríamos, si quieren, incluso hacer la apertura de los datos por comuna. ¿Sí? Entonces, esas son las variables centrales. Y acá entonces yo les traje en el do-file la aplicación al ejercicio que veíamos recién. Fíjense que yo lo único que estoy haciendo es tomar sobre la guía de lo que les presenté en el Excel, la variable original, las categorías que corresponden a la categoría deficitaria, y vamos a hacer un poquito más de explicación en relación a lo que es el dato de educación, porque era el que teníamos que trabajar distinto que el resto. Entonces, vivienda. Básicamente la variable original era esta hacinamiento-2, hacinamiento-2. Las categorías deficitarias las voy a calificar, las voy a recodificar como 0, y la categoría que no es deficitaria la voy a codificar como 1. ¿Por qué es esto? Esto es un punto muy importante. ¿Se acuerdan de la matriz de la que partíamos para trabajar con el Alcaer-Foster? La que pusimos en el pizarrón el día que lo trabajamos. ¿Qué características tenían esos indicadores que nosotros, esa matriz original? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Bueno, esa matriz era una matriz de logros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros escribimos arriba la matriz y abajo yo les puse las líneas de pobreza, que eran en realidad los umbrales de privación, y fuimos contrastando contra ese valor? Entonces, imagínense que en esa matriz original está el ingreso. Cuanto más ingreso, mejor está el hogar, la familia. Y el umbral es la línea de pobreza. Si está por debajo de ese umbral, está privado. Si está por encima de ese umbral, no está privado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que usar son indicadores de logro. Fíjense, o sea, que cuanto más altos, mejor.
Como son indicadores dicotómicos los que vamos a trabajar nosotros acá, el 1 va a querer decir que no está privado, que el hogar no es deficitario en ese indicador, y el 0 va a indicar que es deficitario. Eso es importante porque si no el ejercicio les va a quedar al revés. ¿Sí? Entonces, todos los indicadores que ustedes hagan, acuérdense de definirlos en términos positivos. Cuanto más alto, mejor. ¿Está? Entonces, acá nuestra variable de hacinamiento, si ustedes la ejecutan, es simplemente una recodificación. Vamos a generar la variable VIB1, que va a ser este indicador de logros en términos de hacinamiento. El 1 quiere decir que no está hacinado, el 0 quiere decir que está hacinado. Acá les hago primero una tabulación sin nada, sin ponderar, sin nada, porque lo que me interesa es que nosotros veamos los casos válidos. Fíjense, tenemos en condiciones de hacinamiento, algún tipo de hacinamiento, 1969 casos, que corresponden al 15%, 15,3% de los registros, ¿sí? Esto no está ponderado, así que son los registros. Y el 1, que serían los hogares sin hacinamiento, son 10.899 casos, que corresponden al 84,7% de los registros, de manera tal que los 12.868 registros, que corresponden a personas en este caso, tienen valor válido. ¿Sí? Recién después, entonces, lo que hago es generar una tabulación con el ponderador y tomando en cuenta que este es un dato de hogar. ¿Por qué? Estos 12.868 casos son personas, pero para cada persona voy a estar replicando la situación de su hogar. Entonces yo solamente voy a elegir a parentes igual 1, que es el jefe de hogar. ¿Se acuerdan que se los comenté? Entonces, acá lo que hago es hacer una tabla de contingencia donde la variable que va a estar en las filas es el indicador VIB1, el hacinamiento. La variable que está en las columnas, en este caso voy a usar el dominio porque me resulta interesante ver qué es lo que le pasa a las villas y al resto de los hogares, solamente para el jefe de hogar, ponderado y pidiendo el porcentaje por columna sin la frecuencia absoluta. Entonces, ejecuto esto, ¿sí? Ping, y me muestra este resultado. ¿Quién lo quiere explicar? A ver, escucho. ¿Qué quiere decir ese dato? Acuérdense que 3 son las villas y 4 es el resto de la ciudad de Buenos Aires. ¿Algún voluntario? Y que en el 3 que en las villas, tienen un 49% eh, de déficit en ese indicador y en el resto un 6,4. Exactamente. De los hogares ubicados en villa, 49,28% están en condiciones de hacinamiento. Mientras que en el resto de la ciudad de Buenos Aires solamente 6,4% de los hogares tienen hacinamiento. Fíjense que en promedio en la ciudad de Buenos Aires 8,08% de los hogares tienen hacinamiento. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Quieren que lo hagamos también por comuna? Hagan la copia de la línea esa y en vez de dominio pongan comuna. ¿Quién sabe cuáles son las comunas del sur de la ciudad de Buenos Aires? 4 y 8. Bien, muy bien, Diego. Entonces vamos a mirar bueno, acá es medio molesto, pero fíjense, para una mejor visualización vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner, como son muchas las comunas, les voy a poner comuna como fila
y acá en vez de poner columna ponemos row y ejecutamos al revés, ¿sí? O sea, así se ve mejor, ¿lo ven? Entonces, fíjense que en la comuna 4, la 4 y la 8 son las comunas del sur. Y acuérdense que en la comuna 1 está la villa 31, ¿sí? La 1 es Retiro. Entonces, fíjense cómo tenemos mayor porcentaje de hacinamiento. El hacinamiento más alto está en la comuna 8. Después le siguen la 4 y la 1 más o menos con el mismo porcentaje. ¿Ven? ¿Tienen más o menos una idea? Les voy a mostrar un minuto. A ver, comunas de Cava Mapa. ¿Lo ven ahí? La tengo ahí a soy por... bueno. ¿Ven? 8, 4 y la 1 es Retiro. Como para que tengan una idea más clara de lo que es la ciudad. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo estamos viendo el problema de hacinamiento territorialmente hablando al ver las comunas. ¿Sí? ¿Se entendió eso que hicimos? ¿Sí, chicos? Sí, sí. Bueno, avancemos ahora con educación, que es un poquito más difícil porque tienen el problema de mirar la... Estoy viendo... ¿Cómo hago para achicarla? No, al revés. Ahí está. ¿Lo ven bien ahí? Bien. Para educación, acuérdense que la información la teníamos para cada persona. Entonces, lo que yo les muestro acá es la forma en la que avanzo. Hay miles de maneras de ser mucho más preciso. Yo traté de ser simple en vez de tan preciso en este caso para privilegiar el cálculo del MPI, que es lo que nos interesa. Entonces, generamos un indicador de educación, EDU, que vale 0 si la edad de la persona es mayor o igual a 18 años, si los años de escolaridad son menores a 12 o iguales a 99, que es el caso de que les responde que no sabe cuántos años de educación tiene. En este caso es como más, si alguien les responde que no sabe cuántos años de educación tiene, ahí están pensando sí o sí que no tiene muchos años de educación, porque del que tiene el doctorado completo le sabe decir exactamente cuántos años estudió. ¿Sí? Entonces lo considero como deficitario el 99 en este caso. Después, educación vale 1, edu vale 1, si la edad es mayor a 18, acuérdense que solamente lo estoy definiendo para los adultos, y los años de educación son mayores o iguales a 12 años, ¿sí? Entonces, generamos este indicador para todas las personas. Estoy viendo que me quedó 10.000 casos en vez de, ¿cuántos eran? 12. Acá hay algún problemita, entonces deberíamos resolverlo. No, está bien, perdón. Estamos calculándolo solamente para los mayores de 18, ¿sí? Entonces estamos bien. ¿Está? Después lo que vamos a hacer es, con el comando egen, hacer la suma de cuántas personas en el hogar, identificado por el ID de la vivienda y el número de hogar, ¿cuántas personas están en condición 1? ¿Sí? Que sería en buena condición, o sea, no deficitarios. Acá hago la suma y ahora sí tengo 12.000 personas, porque lo que hice fue considerar el indicador a nivel de hogar. ¿Se entiende este paso? Para cada hogar cuento cuántas personas tienen secundaria completa. Cuántas personas mayores de 18 tienen secundaria completa. Entonces tengo 1.557 hogares para los que ninguna persona mayor de 18 tiene secundaria completa. Y después tengo hogares en los que hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5 o hay 6 personas con secundaria completa. ¿Tá? ¿Cuál va a ser para mí el hogar deficitario? Acuérdense que nosotros lo habíamos definido como hogar en el que al menos un miembro adulto tiene menos de 12 años de educación.
En el indicador, ¿cuál va a ser esa categoría? El que la suma medio cero, ¿sí? Porque en estos hogares voy a tener 0 personas adultas con 12 años de educación o más, ¿sí? Entonces, recodifico este EDU1, genero un EDU2, donde 0 sigue valiendo 0, que es el caso deficitario, y de 1 a 99, podría haber puesto de 1 a 6, vale 1. ¿Sí? Entonces recodifico eso, genero este indicador EDU2, entonces fíjense que esas 1557 registros me quedaron como deficitarios y el resto no deficitarios. ¿Sí? Vamos a hacer, veamos qué pasa entonces con el dominio y después agregamos por comuna. A ver, ¿quién me analiza esto entonces? Que no sea Diego, que ya habló, otra persona. Vamos, no los estoy evaluando, es para ver cómo funciona esto. ¿Hay gente ahí? Hola. Sería que en las villas el 42%, digamos, no pasa del umbral eh, que fijaste que era cero, ¿no? O sea, va a 1. Bien, a ver, Franco, pensá en términos de lo que estamos midiendo. Primero pensá, 42% de quién? De De las los villas. hogares que están en las villas. ¿Sí? Eso. Acuérdense que estamos pensando en hogares. Entonces, 42% de los hogares que están en las villas tienen al menos, no, perdón, no tienen ningún adulto con secundaria completa. ¿Sí? Fíjense qué fuerte. 42, casi la mitad de los hogares en villas de la ciudad de Buenos Aires no tienen ningún adulto con secundaria completa. Mientras que si ustedes van al resto de la ciudad, ¿cuánto tienen? 9,86. Claro, cerca del 10% de los hogares están en esa misma situación. ¿Está? Entonces acá es donde se ven qué brechas tan importantes. Vean, ¿quieren replicarlo para la comuna? Vamos a replicarlo por comuna. Ah, y habíamos, vamos, me copio este de acá y le cambio el indicador. Así me queda igual. Entonces, en vez de VIV1 le voy a poner EDU2. ¿Sí? Lo grabo, después si quieren se lo subo. A ver, ¿quién me quiere contar un poco acá? ¿Cuál es la comuna que peor está? Fíjense, La 8. Bien, Diego, la 8 tiene 23,8% de sus hogares en los que no hay ningún miembro. O sea, casi les diría 1 de cada 4 hogares en la comuna 8 no tiene ningún miembro adulto con secundaria completa. ¿Cuáles son las comunas que mejor están? La 14 es la que mejor está. La 14 y la 13, sí, ahí es muy poquita diferencia. ¿Y la 14 y la 13 cuáles son? ¿Quién me dice que hay en la comuna 13? ¿Cuáles son los barrios de la comuna 13? Belgrano, Núñez, ¿sí? La 14 también. La 13 y la 14 son el norte de la ciudad de Buenos Aires, que es más rico, digamos. Entonces esos son los que menos hogares tienen con déficit educativo. ¿Bien? Avancemos entonces. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entendió lo que hice? Primero lo calculé a nivel individual, después sumé en el hogar cuántas personas había en esa condición y recién ahí hice el indicador dicotómico. ¿Está? Bien. Vayamos a ver el último, que es el de salud. Para salud teníamos 3 indicadores y los 3 los recodificábamos de la misma manera. Acuérdense
que en los tres casos teníamos, esperen que voy a, no, bueno, ya está. ¿Ustedes me escuchan bien? Bien, porque Sí, acá se largó con todo. En los tres casos teníamos las tres categorías, 2, 3 y 9 son las deficitarias, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo para los tres indicadores. La pregunta PM53, la 56 y la 59 las recodificamos de igual manera en SAL 1, SAL 2 y SAL 3. Todas están bien definidas para los 12.868 registros y después puedo tabularlas de la misma manera que lo hacía con los demás. Entonces, veamos la primera, la SAL 1, correspondía a hogares en los que las personas no pueden ser atendidos por un médico cuando están enfermos. ¿Eh? Volvemos al Stata. Y tenemos, fíjense, este es interesante, ¿no? ¿Quién me hace un análisis de este primer gráfico, de esta primera tabla? ¿Qué están viendo acá? ¿La atención a la salud en la ciudad de Buenos Aires está garantizada o no? No importa si vivís en una villa, la atención de la salud en la ciudad de Buenos Aires es más o menos la misma. Fíjense que el déficit es 7 versus 6. Esa seguramente sea una diferencia que no es estadísticamente significativa. Esto habla de que no importa cuál sea tu localización o tu situación socioeconómica, la atención de la salud está garantizada. Después vemos si te atendés en un sanatorio, si te atendés en un hospital público, en una salita, pero todos tienen más o menos el mismo acceso a la salud, de acuerdo a este indicador. Ahora, cuando hablamos de si puede pagar los remedios o si puede acceder a los estudios o tratamientos, la cosa cambia un poquito. Fíjense, acceder a los remedios ya es más difícil en las villas que en el resto de la ciudad. Y acceder a los tratamientos también. ¿Sí? Entonces vos accedes a un médico, te atendés, pero las cosas que son un poco más costosas, como, no sé, hacerte una resonancia magnética, una operación o lo que fuera, o comprar un remedio, ya la brecha es mayor. ¿Lo ven? Vayamos a ver qué pasa, sobre todo con la atención de la salud por comuna. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto por comuna. Copio esta y le voy a poner SAL 1, SAL 2, SAL 3. Vamos a ver sobre todo SAL 1, que es la atención. Bueno, acá cuando vemos la cuestión más territorial sí se nota una diferencia, ¿no? Fíjense en la comuna 14, que es el norte de la ciudad, la 13 tiene bastante comparación. Miren acá, la 13 y la 14 se distinguen mucho. Pero la 8 y la 3, no sé qué barrios son la comuna 3. Fíjense que tenemos un panorama un poco más variado acá, ¿sí? Entonces se ve que dependiendo de la ubicación de los hospitales públicos o de las salitas, acá hay una mayor diferenciación. Vamos a ver qué pasa con acceder a remedios. Acá tenemos de nuevo el patrón socioeconómico bien claro que se repetía en los otros casos. Y el acceso a tratamientos de nuevo. ¿Sí? Bien. Bueno, ya tenemos todos los indicadores calculados. Ahora tenemos que ir a calcular la medida de pobreza multidimensional. Para eso vamos a ir al HELP. Me pongo acá en la línea de comandos y pongo HELP MPI. Necesito que lo hagan ustedes porque quiero ver si lo tienen instalado o no. Si ustedes ya empezaron a hacer el TP, seguramente lo tienen instalado, si no, lo van a tener que instalar ahora. Háganlo un minutito y me avisan.
A mí me salió eso mismo que a vos. ¿Te aparece esto? Bien. Sí, A mí me tiró error. ¿Te tiró error? ¿Escribiste MPI? Sí, ¿Así? sí, me tiró. A ver, lo tiro de vuelta. Si no pones Me search, tira not found. a ver si pones search MPI. Ay, MPI. No pongas mayúscula, ¿eh? No, no, está en minúscula. Si vos pones Search MPI, te va a dar la opción de instalarlo. Debería aparecerte esto que ves ahora, ¿ves? Sí, ahí sí. Me Bueno, dice 93 paquetes eso. encontrados. Acá haces clic, ¿ves dónde está mi cursor? Haces clic ahí y acá tenés que hacer click here to install, click here to get. Hace los dos para que después te aparezca bien el help. ¿Sí? Los Dale, más buenísimo. ven, fíjense que esto lo que les va a mostrar es quién diseñó este comando. ¿Ven? Si ustedes quieren pueden escribirle. Dicen, "Ah, no me está funcionando bien tal cosa, fíjate si lo puedes corregir". Este es alguien de la OSD. En general esto, si van a usar comandos que ustedes no conocen, no sé, a mí me pasó que para mi tesis de doctorado tenía que hacer algo que había diseñado alguien en República Checa. Y dije, bueno, antes de usar este comando, voy a chusmear un poquito. Sí, era bueno, o sea, estaba bien armado y todo. Pero primero miré un poquito quién había sido el autor. ¿Ven? Entonces busquen todo eso y una vez que lo tienen instalado, ya debería aparecerles esto que les explica cómo usarlo. ¿Están todos ya? ¿Podemos avanzar? Estoy. Bueno, fíjense la estructura del comando. El comando empieza con MPI, Multidimensional Poverty Index. Después tiene D1, D2, D3, D4. Ahí adentro lo que vamos a poner es D1 es la dimensión 1 y adentro dice bar list. O sea, ustedes van a tener que poner entre paréntesis cuáles son los nombres de los indicadores que conforman la dimensión 1. Después van a poner la dimensión 2 y adentro, entre paréntesis, los indicadores de la dimensión 2 y así sucesivamente. Después empezamos con W1, W2, etc. ¿Esto qué es? Este sería el peso, el weight de cada indicador según la dimensión a la que pertenece. Después tenemos T1, T2. ¿Esto qué es? T es el threshold. Threshold quiere decir umbral. Vamos a tener que indicar cuál es el umbral de cada indicador, siempre en el mismo orden en el que fuimos poniendo en las partes anteriores. ¿Sí? Entonces, primero ponemos las dimensiones con sus indicadores, después ponemos los pesos de esos indicadores en cada dimensión, después ponemos los umbrales de esos indicadores en cada dimensión, y después podemos agregar un montón de cosas. Podemos poner un if para determinar para qué casos los usamos y cuáles no. Podemos poner un ponderador, que en este caso es el ponderador de la base de datos, ese siempre lo tienen que usar, que sería el pondera de pH, acá se llama fexp. Y fíjense, coma, cutoff y un número. Cutoff es el umbral de pobreza multidimensional. Es ese 33% que nosotros pusimos en rojo en el Excel, a ese se le corresponde el cutoff. Después podemos poner un by, podemos poner subpoblaciones, podemos cambiar un montón de cosas. Por ahora vamos a llegar hasta ahí, ¿sí? Porque me interesa que es eso lo único que yo les pido para el trabajo práctico. Entonces, vayamos de nuevo al do file y fíjense cómo yo armé esto. Esperen, porque quiero verlo bien grande. ¿Ven? Empecemos por acá, después les explico qué es lo que dice acá. MPI, dimensión 1 era la de vivienda, entonces le voy a poner solamente VIV1.
Dimensión 2 era la de educación, le pongo solamente educación. Dimensión 3 era la de salud, que estaba conformada por 3 indicadores, SAL 1, SAL 2 y SAL 3. ¿Bien? Entonces, ya primero aclaré cuál es la especificación de la medida, las dimensiones con sus indicadores. Después tenía que poner la ponderación. La ponderación yo puedo escribir directamente 0,33, 0,33, 0,33, pero a veces eso genera imprecisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 0,33 más 0,33 más 0,33 es 0,999, no es 1. Entonces el comando a veces puede ser un poco exigente. Por eso yo les puse acá, generé un local, ¿sí? Un parámetro al que vamos a hacer referencia después en el comando. Entonces A1 es un tercio y A2 es un noveno. Entonces, para ponderar VIB1 voy a usar directamente un tercio. Para ponderar EDU2 voy a usar directamente un tercio. ¿Ves que es el mismo valor? Pero para ponderar W3, en la dimensión 3, necesitaba un noveno, un noveno, un noveno. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado hace un rato? En el Excel. O sea, un tercio por un tercio me da un noveno. Un tercio por un tercio me da un noveno. Un tercio por un tercio me da un noveno. Entonces, SAL 1, que es la recodificación de PM53, la voy a ponderar por un noveno. SAL 2 por un noveno y SAL 3 por un noveno. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si no, me frenan, porfa, ¿eh? La idea es que lo entiendan. Entonces, el primer bloque son las 3 dimensiones con sus indicadores. El segundo bloque son las ponderaciones con sus valores. El tercer bloque necesitamos ponerle el umbral de cada indicador. Acuérdense que como los indicadores eran indicadores de logro, este umbral sería como el paralelo de la línea de pobreza. Es por debajo de ese valor hay déficit. Para ese valor y por encima no hay déficit. ¿Sí? En este caso son todos indicadores dicotómicos donde el déficit lo pusimos como 0 y el no déficit lo pusimos como 1. Entonces el umbral es 1. ¿Se entiende eso? Entonces, para T1 tenemos solamente el umbral de VIB1, le ponemos 1. Para T2, el umbral de EDU2. Y para T3 tenemos el umbral de SAL1, SAL2 y SAL3. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende? Porfa, me frenan, levantan la mano o me preguntan directamente. Bueno, después ponemos una condición para nosotros, es que esto lo trabaje solamente por hogar, no para todas las personas de la base de datos. Entonces seleccionamos a los jefes. Paréntesis en bajo 2 es igual a 1 cuando la persona es el jefe de hogar. Después ponderamos por el factor de expansión. Acuérdense que esto para EPH va a ser pondera, en este caso se llama FEX. Y después le vamos a poner el umbral de pobreza multidimensional que habíamos dicho que era 0,33. ¿Sí? Acá sí lo podemos poner así, no va a pasar nada. Entonces, ejecuto esto todo junto, porque si no, no va a funcionar. Todo junto partiendo desde el local, que es la definición de esos parámetros. Ahora sí, pongo control do, que es con D, control D, y fíjense lo que me da. Vamos a estudiar un poco el resultado. Miremos acá primero. Lo primero que nos muestra es un resumen de los indicadores que nosotros seleccionamos. El domain 1, quiere decir la dimensión 1, solamente tenía VIB1. La ponderación de eso es 0,33, un tercio. El umbral era 1 y la cantidad de hogares en condiciones de privación era 8,077. Acuérdense que eso me tiene que coincidir con lo que nosotros habíamos encontrado acá arriba. ¿Ven? Este de acá, 8,08, en realidad corresponde a 8,077, que es el valor para toda la ciudad del indicador de VIB1. ¿Sí? ¿Lo ven? Eso me tiene que dar igual. Si me da distinto, algún lío hicieron. ¿Sí? Acá me tiene que mostrar el porcentaje de hogares en condiciones de privación para la vivienda.
Después vamos al dominio 2, educación. El umbral es 0,30, el peso es 0,33, el umbral es 1 y me da 11,13%, que eso lo habíamos chequeado antes, ¿sí? Lo mismo con los indicadores de salud. ¿Tá? Entonces, acuérdense cuando ustedes hagan esto para su TP, de chequear que este porcentaje, les da igual que cuando hacían la frecuencia para el indicador. Y quiero que me lo muestren en el TP. O sea, pongan tanto este gráfico, este cuadro, como los de arriba, para que yo pueda chequear que les dio bien. Bien, después tenemos el resultado ya de la pobreza multidimensional. Lo primero que me muestra es el H. ¿Se acuerdan que era el H? El head count. O sea, ¿qué porcentaje de los hogares tienen el 33% de las privaciones? Acá me está diciendo 20,7% de los hogares están en condición de pobreza multidimensional. ¿Sí? Y me da un intervalo de confianza, un error estándar. Después tenemos el M0. El M0 era si nosotros multiplicábamos SH por A. ¿Se acuerdan que era A? A era Y la profundidad o la intensidad de la pobreza. ¿Qué porcentaje de los indicadores estaban en condición de privación? ¿Sí? En este caso me da 0,4. Si yo lo multiplico por 100 es el 41% de los indicadores. Los hogares pobres están privados en el 41% de los indicadores. Acuérdense que nuestro umbral era de 33%. ¿Sí? Entonces está bastante, como en promedio, están 10 puntos porcentuales por encima de ese umbral. ¿Se entiende eso? Entonces, el resultado de multiplicar H por A me da M0. Fíjense cómo lo hice acá. M0 es el resultado de multiplicar H por A, y en este caso me da 0,085. Eso quiere decir que de todas las privaciones que podrían tener todos los hogares de la Ciudad de Buenos Aires, están teniendo un 8,5%, ¿sí? Es un valor relativamente bajo porque la Ciudad de Buenos Aires no tiene, acuérdense que es como la jurisdicción más rica de todo el país, más o menos. Entonces, estamos viendo que hay un indicador de pobreza multidimensional bastante bajo. Ahora en un ratito lo vamos a abrir por villa no villa para entender cómo se compone esto internamente. ¿Por qué M1 y M2 son iguales? Básicamente porque no podemos calcular M1 y M2, porque no podemos calcular el poverty gap o una medida de intensidad, de gravedad, digamos, no me sale la palabra, porque no tenemos indicadores cuantitativos, tenemos solamente indicadores dicotómicos, entonces no podemos seguir avanzando con el resto de las medidas de Alcalde-Foster. Con M0 ya nos alcanza, o sea, no tenemos más información. Fíjense que lo que hace después es una descomposición, como habíamos hecho en clase. La descomposición, en este caso, les muestra que el porcentaje, cuál es la dimensión a la que se debe la mayor proporción de la privación en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes miren solamente M0 porque acuérdense que el resto no es válido. En realidad les replica porque no hay más información. Si nosotros vemos esta columna, vemos que del 100%, el dominio que más contribuye es la educación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la educación era el que mayor privación nos mostraba para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, de todas las privaciones o de toda la pobreza multidimensional que hay en la Ciudad de Buenos Aires, el indicador que más contribuye es el déficit educativo. ¿Por qué pasa esto? Porque acuérdense que yo les había dicho, estamos poniendo un umbral muy exigente en términos históricos, porque hace un tiempo no era
necesario tener, no era, o sea, el umbral de pobreza, de educación estaba por debajo del nivel secundario completo, ¿sí? La educación obligatoria es secundaria completa recientemente, ¿sí? Entonces pusimos un umbral que es bastante exigente y ese es el motivo por el cual es tan importante la contribución del dominio educativo. Fíjense que en segundo lugar aporta la vivienda, ¿sí? Pero si nosotros sumamos estos tres, vamos a estar bastante cerca. O sea que tenemos un aporte por dimensión más o menos parejo en las tres dimensiones que nosotros seleccionamos. ¿Sí? Ahora, el aporte por dimensión lo ven acá, ¿sí? Que sería la suma, en este caso, de estos tres. Este más este, ¿no? Les da 0,25. ¿Está? Entonces, este le muestra el aporte por indicador, este les muestra por dimensión. ¿Se entendió esta parte básica de los resultados del MPI? ¿Sí? Bueno, entiendo que sí. Lo que nos faltaría ahora es ponerle un poquito más de diversión haciendo la apertura por dominio. ¿Sí? Entonces, les voy a proponer lo mismo, lo único que acá puse by dominio. Entonces nos va a mostrar cómo es la pobreza multidimensional en las villas y cómo es en el resto de la ciudad de Buenos Aires. Ejecuto eso y voy a ver los resultados. Fíjense que ahora el resultado es bastante más largo. Este resultado es igual porque nos va a mostrar para el total de la ciudad de Buenos Aires, pero acá nos va a, no, perdón, este también es igual al que veíamos antes, pero acá nos va a empezar a dividir, acá abajo, ¿ven? Descomposición por subgrupo. La variable es dominio. Dominio 3 era las villas, dominio 4 era el resto de la ciudad. Entonces, fíjense, la incidencia, H, la incidencia de la pobreza multidimensional. En las villas, 71,7% de los hogares tienen pobreza multidimensional. Son multidimensionalmente pobres. Mientras que solamente el 18% del resto de la ciudad. Esto me lleva al 20% que veíamos antes, ¿sí? Que habíamos visto acá, ¿sí? ¿Qué pasa con la y la intensidad, ¿dónde se las pone, chicos? El A. El A acá lo tienen que sacar por defecto. Lo tienen que calcular ustedes, no se los pone. Entonces, fíjense que para calcular el A deberían tomar el M0 y dividirlo por el H. Y ahí les va a mostrar el A. Si quieren, vamos un minutito, nos copiamos esto. Copiar, vamos al Excel, donde estábamos trabajando antes. Lo pegamos. Next. Bueno, más o menos, ahí estamos. Entonces, este dividido este les muestra los multidimensionalmente pobres de la villa tienen en promedio 48,6% de las privaciones, mientras que los que están fuera de la villa tienen 40% de las privaciones. Eso quiere decir no solo que hay más pobres, multidimensionalmente pobres en la villa que fuera, sino que además los pobres de la villa son más pobres, tienen más privaciones que los pobres de afuera, ¿sí? En promedio. Ese es un resultado importante. Bien, sigamos viendo los resultados. Acá tienen, bueno, todo esto, la desagregación, ¿sí? Ustedes pueden estudiar el aporte de cada indicador. Fíjense qué interesante.
la dimensión vivienda adentro de la villa aporta mucho más que afuera de la villa. ¿Ven? Mientras que la educación es más relevante afuera de la villa que adentro, y si vemos la salud es mucho más importante afuera de la villa que adentro. ¿Lo ven? Entonces, son perfiles de pobreza diferentes. En la villa, lo que más cuenta es la vivienda y lo que menos cuenta es la salud, en comparación, ¿no? Mientras que afuera, lo que más cuenta es la educación y la salud y la vivienda más o menos lo mismo. ¿Ven? Eso es súper interesante. Bueno, ¿se entiende entonces? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta respecto de esto antes de que pasemos a otras consultas del TP? ¿Estamos bien?